esa actividad. Y qué bueno que nos podemos reunir como iglesia a hacer esas actividades para las personas, para los niños, para las almas, porque eso es también servicio a Dios. Les invito a abrir sus Biblias en 1 de Samuel 18, 21. 1 de Samuel 18, 21. Cuando ya lo hayan encontrado, díganme amén, así comienza la lectura. Y bueno, Dios y Padre eterno, en esta hora, en el nombre de Jesús, ponemos, Señor, esta palabra delante de tu presencia. Sea tu Espíritu Santo, Padre, el que esté hablando, el que esté ministrando nuestras vidas, el que nos esté ayudando, Señor, en esta hora, y para que podamos poner por obra esta palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso, Padre, en esta hora, te rogamos, Padre, que tú tengas piedad y que tú tengas misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice así: y Saúl dijo: yo se la daré para que sea por lazo. Empecemos por el 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea en contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Hasta acá la palabra del Señor. Y fíjense, yo les voy a empezar a contar un poco la historia acerca de esto, porque la historia es larga, pero se la voy a hacer más resumida. Dios te bendiga, mi hermana. Se la voy a hacer más resumida. Y el tema es así. Nosotros sabemos que el rey David servía a Saúl, y en su momento Saúl le promete que le va a dar a su hija para que sea su esposa. Y resulta que cuando llegó el tiempo de darle la hija para ser esposa, se la da a otra persona y lo deja sin esposa. Entonces los siervos de Saúl le dicen: mirá, Mical está enamorada de David. Entonces dijo: me parece bien. Y él habló y se la ofreció a David por esposa. Pero fíjese lo que dice: yo se la daré para que le sea lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él, dijo Saúl. Y el tema de hoy es el engaño. Es un tema bastante complicado y un tema bastante actual. Es el engaño, la mentira. Y fíjese que hablando del engaño, hay dos clases o hay dos causas de por qué engañamos. Primeramente es la soberbia de nuestro corazón, es nuestra altivez de espíritu por creernos superior al otro, por creernos más vivo que el otro. Entonces yo voy a sacar ventaja del otro, porque lo menosprecio, porque lo veo débil, porque lo veo tontito, porque lo veo fácil de poder arrebatarle lo que él tiene. Pero porque yo tengo codicia de lo que tiene mi hermano o de la persona a quien quiero engañar. Y puede ser cualquier cosa, porque por el engaño no es únicamente por plata, sino puede ser por cualquier cosa, para sacarle cualquier cosa que él tenga y que yo quiera. Y ahora fíjese cómo muchas veces nuestros sentimientos nos hacen caer en el engaño, o nuestros sentimientos son usados en contra de alguien por engaño. Porque Mical estaba enamorada de David. Estaba enamorada, lo amaba. Y Saúl lo sabía. Y entonces le dijo: le voy a dar por esposa, pero le va a hacer lazo para los filisteos, para que los filisteos maten a David.
Y antiguamente, fíjese, se le daba la dote, el hombre le daba al padre la dote por la esposa, por la hija. Y resulta que Saúl no quiere plata, sino que le pide el prepucio de 100 filisteos. Todos saben lo que es el prepucio, la piecita que tapa el glande. Y ninguna persona se va a dejar hacer eso. Quiere decir que tenía que matar a 100 filisteos, tenía que ir a la guerra, matar a 100 personas, para una vez muerto sacarle el prepucio y llevárselo a Saúl como dote. Lo mandó a matar, que lo maten los filisteos. Sin embargo, David fue con sus hombres y no solo mató a 100, sino que mató a 200 filisteos y le llevó los prepucios de los 200 y se casó con Mical. Esa es la historia chiquitita. Pero fíjese cómo el amor que tenía Mical fue usada por este personaje, Saúl, en contra de David. Y nosotros tenemos que tener muy claro esto, porque muchas veces nuestros propios sentimientos obran contra nosotros y dejan que nosotros seamos engañados por los demás. Porque nosotros somos dominados por los sentimientos, porque somos humanos, tenemos sentimientos. Pero tenemos que poner nuestros sentimientos bajo los pies de Jesucristo. Los tenemos que poner. Yo no te digo que no sientas, yo no te digo que no sufras, yo no te digo que no te tienen que doler las cosas, sino que todos esos sentimientos tienen que estar bajo los pies de Jesucristo, para que Él realmente ministre en nuestra vida y nos ayude a sobrellevar el dolor, la pena, las cargas que nosotros podamos llegar a tener. Porque ¿cuántas veces nosotros somos engañados por los sentimientos? Los varones sabemos mucho de esto cuando éramos malandras y nos abusábamos de los sentimientos de las chicas, que sabíamos que las chicas gustaban de nosotros, nos abusábamos de ellas para conseguir lo que nosotros queríamos. Estábamos jugando con los sentimientos de las personas. Hoy también pasa algo al revés. Pero por eso tenemos que entender que nuestros sentimientos tienen que estar bajo los pies de Jesucristo. No podemos ser dominados por los sentimientos, porque de esa manera vamos a obrar mal, de esa manera vamos a decidir mal y nos va a ir peor. Cuando nosotros tenemos una situación que nos hiere, que nos quiebra el alma, debemos orar, pero tenemos que quedarnos quietos. Quedaos quedo, hay una parte que dice la palabra, cuando Israel estaba en guerra. Quedaos quedo, eso significa quédate quieto, no obres, no hagas nada, orá, clamá a Dios, buscar la guía del Espíritu Santo para que realmente sea Él el que te diga cómo tenés que actuar y que te dé la fortaleza para actuar. Porque muchas veces nosotros tenemos que decir no. El Hijo de Dios tiene que aprender a decir no cuando hay algo que va en contra de su propia vida, en contra de su propia alma, en contra de su propio espíritu. Si bien la palabra dice al que te pide dale, ¿verdad? Al que te pide dale, también la palabra me enseña que muchas veces yo tengo que aprender a decir que no. Y fíjese, había 10 vírgenes esperando la venida del esposo. Y era de noche. 5 tenían aceite para las lámparas para estar alumbradas y 5 no. Y las que se les acababa el aceite, las que no estaban preparadas, le dijeron, dale, prestanos un poco de aceite. Y las que tenían el aceite le dijeron, no, vayan a comprar ustedes, porque si nosotros les damos nuestro aceite, nos vamos a quedar todos sin lámparas, sin luz. Le dijeron que no. Y resulta que esas 5 fueron a comprar el aceite y en ese momento vino el esposo y las que tenían el aceite entraron a las bodas.
Y luego vinieron las otras y le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y el esposo le dijo, de cierto te digo, no te conozco. Porque no estaban preparadas, porque no estaban en el lugar que tenían que estar. Por eso nosotros tenemos que poner nuestros sentimientos bajo los pies de Jesucristo, porque muchas veces nos va a tocar decir que no. Y hay muchos avivados, incluso dentro del mismo pueblo de Dios, que te van a decir, dame, porque el que te pide, dale. Ojo con eso. Antes de dar algo, oremos y clamemos a Dios y digámosle, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Yo le tengo que dar? Vos le podés dar una primera vez, quizás una segunda vez, pero después ya no, porque esa persona tiene que aprender a valerse por sí mismo y tiene que aprender a doblar rodilla para decirle, Señor, provéeme lo que yo necesito, Señor, estoy pasando por esta situación y yo necesito que tú me levantes y yo necesito que tú me prosperes y yo necesito que suplas mis necesidades, porque su palabra dice que Él supliría nuestras necesidades. Pero muchas veces pasamos necesidades porque somos desobedientes, porque no hacemos la voluntad de Dios, porque obramos en nuestros sentimientos, ya sea enojo, ya sea ira, ya sea un dolor, y nos vamos a equivocar cuando obramos de esa manera. De la única manera que no nos vamos a equivocar es cuando seamos llenos del Espíritu y cuando el Espíritu nos diga qué es lo que nosotros debemos hacer. Así que la primera causa del engaño es la soberbia. Y la segunda causa es porque estamos dominados por un espíritu inmundo. Así como te lo digo, estamos dominados por un espíritu inmundo. Por ejemplo, la mentira, por ejemplo, el engaño, son espíritus inmundos. Aquella persona que siempre miente para salir de una situación está dominado por un espíritu inmundo y necesita una santa liberación, porque el que lo domina es Satanás. No hay vuelta de hoja. Está dominado por Satanás, porque la palabra me enseña que yo no tengo que mentir. La palabra, el mismo Jesús decía que mi sí sea sí y que mi no sea no, y que todo lo que va por afuera de eso de mal procede, dijo Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que no podemos estar dominados por ningún espíritu inmundo. En este caso la mentira. En otro caso adulterio, fornicación, avaricia, de robos, de vicios. Todos esos son espíritus inmundos. Y Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. No para estar atado a un espíritu de mentira, no para estar atado a un espíritu de vicio, no para estar atado a cualquier espíritu inmundo. Y nosotros necesitamos tener una santa liberación, y el Señor, a través de su Espíritu Santo, si nosotros nos reconocemos y le oramos al Señor, el Señor nos va a hacer libre, porque el Señor dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es palabra de Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que nada puede hacernos salir de la voluntad de Dios, nada. Pero tenemos que estar libres y tenemos que reconocer nuestras debilidades. Si yo soy una persona que toma decisiones en el sentimiento, lo que se llama almático, tengo que orar por eso, porque yo tengo que tomar decisiones a través del Espíritu Santo. Y no es cosa pequeña esta, sino que nosotros tenemos que entender y comprender que está en juego la salvación de nuestra alma. Y eso es en realidad lo que nosotros tenemos que entender y comprender. Porque fíjese que este es el final de todas las cosas. Nosotros vamos a recibir bendición en esta tierra, es verdad, porque la palabra dice, te bendeciré y serás de bendición. Pero también tenemos que entender, gracias mi hermano, también tenemos que entender que nosotros
necesitamos conservar nuestra salvación. El apóstol Pablo decía que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque todo esto, el engaño, la mentira, nos va a hacer perder esta salvación que costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Alguien que me lea, por favor, 1 Corintios 6, 10 y 11. Primera de Corintios 6, 10 y 11. Dice la palabra del Señor: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí nomás, mi hermano. Lo repito, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores. ¿Qué son los estafadores? Engañadores. Y estamos hablando del engaño. Ni los estafadores, ni los engañadores, quiere decir, heredarán el reino de Dios. Y tanto vos como yo estamos reunidos porque queremos heredar el reino de los cielos, queremos heredar el reino de Dios, queremos pasar una eternidad al lado de nuestro Padre, pero acá clarito me dice que si yo soy un engañador, no voy a entrar. Acá lo dice bien clarito. Y nosotros tenemos que entender esto si realmente queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a venir a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga, y nosotros tenemos que estar preparados para ese encuentro. Quiere decir que tenemos que tener una altura espiritual, una pureza espiritual, una santidad como quiere Dios. Porque muchas veces Dios nos dice, ojo con esto, que esto está mal, esto está en contra, no me gusta, y el Señor nos deja el libre albedrío, pero hay un mandato de Dios. ¿Y sabés cuál es? Es la voluntad de Dios. ¿Y sabés cuál es la verdadera voluntad de Dios? Sed santos, porque yo soy santo, dijo el Padre. Y ser santo no es estar con la Biblia bajo el brazo, sino ser santo es estar apartado para nuestro Dios, es no ser dominado por nada que nos aparte de Dios. Y eso son grados de santidad que nosotros vamos a ir tomando a través del Espíritu Santo. ¿Me van entendiendo a dónde vamos? ¿Me van entendiendo, verdad? Dice 2 de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Te lo repito, 2 de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Muchas veces, cuando nos entran a pasar esas rachas de mala suerte, como dicen algunos, nosotros tenemos que preguntarnos cómo estoy realmente delante de Dios. Porque si la palabra me dice, te bendeciré y serás de bendición, ¿por qué no estoy bendecido? Hace 2 domingos estaba predicando si vivíamos en la misericordia o en la bendición de Dios. ¿Se acuerdan? Esas predicaciones están todas subidas a YouTube y están los enlaces en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y a ustedes le haría muy bien en reescuchar esas predicaciones y preguntarse en qué me toca mi vida. Fíjese que irán de mal en peor. Quiere decir que no vas a ir mejorando, sino que cada vez vas en un declive mucho más grande. Y cuando te toque eso,
Vos tenés que preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo estoy delante de tu presencia? ¿Cómo estoy realmente? Porque si tu palabra dice que vos me vas a bendecir y que yo seré de bendición, ¿por qué no estoy bendecido? ¿Qué está frenando mi bendición? ¿Por qué, Señor, no puedo alcanzar esa vida abundante que vos prometiste que ibas a dar, que nos ibas a dar? Son grandes preguntas que nosotros tenemos que hacer justamente para salvaguardar nuestra alma. Y hay otro engaño también, otro engaño que casi siempre caemos nosotros, que es engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es esto? Muchas veces nosotros creemos que porque hicimos una oración ya está todo terminado y realmente no es así. Ahí empieza nuestra vida cristiana y se va a terminar el día que partamos de esta tierra. Y esta vida es una vida de cambio, es una vida de transformación, es una vida de dejar de lo nuestro para tomar de Dios, sabiendo que todo lo que Dios nos va a dar y todo lo que Dios nos propone es bendición para nuestra vida. Y la bendición real y duradera es la salvación de nuestra alma. El Señor nos va a socorrer si tenemos necesidades en esta tierra, si nos falta dinero, si nos falta trabajo, si estamos enfermos, si hay problemas en nuestra casa. El Señor nos va a ayudar dependiendo si yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, pero lo primordial es la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Y hay muchos que se engañan a sí mismos y dicen, no, yo soy cristiano, yo voy los domingos a la iglesia, me levanto temprano, vengo a las 7 de la mañana, voy los jueves, pero ¿sabes una cosa? Si tu corazón no arde de deseo de estar en las reuniones, te estás engañando a vos mismo porque realmente te falta. Tiene que haber ese deseo adentro de decir, ¿qué tendrá para decirme hoy Dios? ¿Qué tiene para decirme? ¿Me va a aprobar? ¿Me va a desaprobar? Porque en todas las palabras hay algo que nos aprueba y algo que nos desaprueba. En lo que nos aprueba, gloria a Dios. Y en lo que nos desaprueba, gloria a Dios, porque Dios nos está diciendo, esto tenés que cambiar. Pero no para Dios, sino para nosotros mismos. Porque Dios es Dios, está en las alturas, Él es el Todopoderoso, el Omnipotente, Él no necesita nada. Nosotros somos los que necesitamos, nosotros necesitamos cambiar, nosotros necesitamos transformar nuestra vida, limpiar nuestra vida, para llegar a ese molde de un varón perfecto, a saber Jesucristo, para que cuando el Señor venga o el Señor nos llame, nos diga, vení, pasá, buen siervo, pasá, pasá. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Sed santos, porque yo soy santo. Limpiémonos de toda maldad, de toda iniquidad. Hay que limpiarse, hay que santificarse, hay que poner todo aquello que nos separa de Dios bajo los pies de Jesucristo, arrepentirnos, buscar su presencia y realmente pedir la guía del Espíritu Santo. La palabra nos enseña que no hay peor enemigo que nosotros mismos. Nuestro enemigo principal no es Satanás el diablo. Nuestro enemigo principal es nuestra carne. Somos nosotros mismos, porque somos nosotros los que tomamos la decisión. Ejemplo, son las 7 de la mañana. Quédate a dormir, mira cómo está, por ahí está lloviendo, hace frío. Quédate. Total, un culto más que faltés, o por ahí un culto, total, venís los jueves. Ese no es Dios, porque el Padre quiere que nosotros estemos en su presencia todos los días de nuestra vida, y mejor cuando estamos congregados en su nombre. Y entonces vos escuchás ese pensamiento y decís, no, me quedo. Y ahí te quedaste. El diablo te dijo no vayas, pero ¿quién decidió no ir?
Vos, yo. Nosotros mismos nos pateamos en contra. Nosotros mismos le damos rienda suelta a todos esos pensamientos que nos apartan de Dios y los dejamos vencer. Otra, tenés problemas en tu casa. Por ahí empezaste a orar. Y por ahí tarda la bendición. ¿Para qué oro si no veo los resultados? No oro más. Y dejaste de orar. El diablo te dijo que dejes de orar. Y vos dijiste, está bien, yo no oro más. ¿A quién estamos escuchando? Si el Señor en su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. El Señor dice que tenemos que permanecer, ser fieles hasta la muerte y Él nos dará la corona de vida. Hay tantas y tantas palabras acá, pero claro, si no las leemos, ¿cómo nos vamos a enterar? ¿Cómo nos vamos a enterar? Hay gente que ha recibido milagros tremendos, pero también así como los reciben, abandonan la iglesia, abandonan al Señor y viven una vida poco más que tibia espiritualmente. ¿Y sabés lo que dice Jesucristo? No lo dice ningún apóstol, nada, lo dice Jesucristo. Dice que a los tibios cuando Él venga los vomitará de su boca. ¿Qué más nos convendría ser fríos o calientes? Ser frío es aquel que no le importan las cosas de Dios. Bueno, allá Él. Ser caliente en el Espíritu es estar, sí Señor, yo sé que me vas a bendecir, yo sé que me vas a guardar, yo sé que me vas a ayudar, yo voy a ir a escuchar tu palabra, yo necesito cambiar, yo necesito transformarme, me reconozco que soy pecador, reconozco que tengo que cambiar, Señor te necesito, Señor tocame, Señor ayúdame. Eso es ser caliente en el Espíritu. Pero al tibio, sí, hoy no voy, siempre lo mismo. Cantamos una palabra, ¿no? Me quedo a dormir. Eso es ser tibio. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, te vomitaré de mi boca. Y eso significa que no vas a entrar en el reino de los cielos si tienes esa actitud. Por lo tanto, debemos de arrepentirnos y realmente reconocer a Dios y decirle, sí Señor, yo soy así. A mí me pasa esto. Y entiendo que tengo que cambiar. Y pedirle al Espíritu Santo que te cambie y Él te va a cambiar. Porque todo lo que se diga acá es para nuestra vida y para nuestra alma. Yo me gozo los días jueves y los días domingos porque yo ansío escuchar la voz de Dios a través de mis hermanos y yo le digo, Señor, ¿qué tenés para decirme? Porque todos necesitamos que Dios nos hable. Hoy hago uso yo de la palabra, porque Dios me la dio, Dios me habló primero. Pero el otro día le va a hablar al hermano y esa palabra va a hablar a mi vida. Porque nadie es mayor que nadie, todos somos hijos de Dios y todos necesitamos transformarnos y todos necesitamos cambiarnos y todos necesitamos llegar a la salvación de nuestra alma. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. ¿Cómo andamos a nivel de engaño? ¿Estamos engañando a alguien? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos? Yo escucho predicaciones y es muy fuerte, es decir, cuando dicen, no juguemos a ser cristianos. Es fuerte esa palabra. Pero realmente tenemos que entender y comprender que tenemos que ser verdaderos cristianos para buscar realmente de Dios, para poder estar realmente a cuenta con Dios. Porque no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar. Mientras estamos vivos hay oportunidad de arrepentimiento, pero cuando no estamos vivos ya no hay más arrepentimiento. Y si vos estás mal delante de la presencia de Dios, lamentablemente te vas a ir al infierno. Así nomás. Yo compartí, no sé si lo habrán visto, no sé cuántos miran el WhatsApp
del grupo nuestro, porque no los veo comentar, no los veo decir nada, pero yo le puse un videíto de 3 personas que estaban hablando, lo más bien, en la puerta de una tienda, parece ser, y viene uno y le pegó un tiro en la cabeza. Y estaban hablando lo más bien, y la muerte le llegó. No sabemos en qué momento nos va a tocar estar delante de la presencia del Señor. Ustedes saben que en un segundo mi esposa en Argentina se me murió en mis brazos de un ataque cardíaco, de un infarto. Se murió en mis brazos y yo no lo esperaba. Y fue así. En un segundo ya no estaba más. Y así nos va a pasar a nosotros, porque vamos a dejar esta tierra. En cualquier momento, no sabemos la fecha, no sabemos la hora, pero va a llegar. Y nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios para realmente poder llegar a su presencia. Nosotros cantamos que anhelábamos ese encuentro con Dios, pero ese encuentro tiene condiciones. Ese encuentro nosotros tenemos que tener cierta altura espiritual. Tenemos que estar limpios en nuestro espíritu, tenemos que ser santos y santificar nuestra vida. Allí en Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese todavía, porque está hablando acerca de la venida del Señor. Así que mis hermanos, santifiquémonos, limpiémonos y busquemos realmente el bien para nuestra vida, sabiendo que Dios no quiere el mal para nosotros, sabiendo que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo se salve, pero a través del arrepentimiento. A través del arrepentimiento verdadero, a través de dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Y para terminar, lo último que les voy a leer, Gálatas 6:7. Gálatas 6:7, y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Te lo repito, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios sabe realmente si somos verdaderos cristianos y estamos camino de ser verdaderos cristianos, si somos engañadores, qué es lo que hacemos, si somos mentirosos, si somos blasfemos, si somos cualquier otra cosa que podamos ser, si estamos dominados por un espíritu inmundo como el de la mentira o cualquier otro espíritu inmundo, y también sabe si estamos liderados por el Espíritu Santo. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, y Dios nos ve a cada momento, y Dios sabe cómo nosotros estamos, y nosotros tenemos que entender y comprender que para llegar al reino de los cielos necesitamos entrar en un molde. Y ese molde fue Jesucristo. ¿Y sabés por qué fue Jesucristo? Porque Él en esta tierra nació como hombre. Él no trajo poder, no trajo autoridad, no trajo nada en esta tierra, sino que fue un hombre como vos y como yo, y todo su poder, toda su autoridad, toda la santidad la recibió acá en la tierra. Y eso significa que si Él pudo, tanto vos como yo podemos. No nos engañemos a nosotros mismos. Tomemos realmente en cuenta que lo primordial es la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. No engañemos ni seamos engañados a nosotros mismos. Hasta acá es la palabra del Señor. Espero realmente que esta palabra haya entrado en sus mentes, en sus corazones, y después léala o escuche cuando se suba la predicación y ore, porque la palabra no viene en vano, la palabra siempre es para alguien. Y de caso, alguna parte de la palabra siempre te va a tocar, porque ¿sabes una cosa?
somos pecadores, siempre estamos faltos delante de Dios y siempre tenemos algo para mejorar. Así que mis amados hermanos, Dios me los bendiga en el nombre de Jesús.